Saludos. Ahora sí, por fin podemos estar otra vez aquí con los hermanos para continuar el tema que iniciamos la vez pasada, ¿ok? Al principio ya di la explicación, al principio del tema de la semana pasada, di la explicación de por qué estamos haciendo esto, demostrar que lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿verdad? La Nueva Alianza, el Nuevo Pacto, hay 1050 mandamientos versus 613 que hay en el Antiguo Pacto. Y la importancia es que muchos maestros cristianos están diciendo que hoy día no hay que observar ninguna ley, que las leyes fueron abolidas, que ahora solamente el Espíritu Santo nos guía. Bueno, pues ya tenemos la primera parte concluida y estamos ya más o menos por el punto 54. Si acaso se me queda alguno que porque no capté dónde fue que terminé, no lo marqué, mejor dicho, y vamos a empezar por ahí. Entonces, como decía antes, los que deseen el documento lo van a tener, si están suscritos a nuestro, ¿verdad? Boletín Veraica, pues lo van a recibir. Si no, pueden escribirme a hebraica@gmail.com y le enviamos el documento. Ok, entonces estábamos diciendo, ya habíamos mencionado este punto en la primera parte, que es uno de los mandamientos de Yahweh, es este, para el nuevo pacto. Ser aptos para enseñar. En 2 Timoteo 2:24 dice, pues el siervo de Yahweh no debe ser contencioso, ya ese es un deber, sino debe ser amable para con todos, apto para enseñar y tolerante. Son mandamientos, son cosas que se deben ser o hacer. Estamos ahora en la parte de ser o hacer. O sea, hay mandamientos que tienen que ver con ser algo y hay otros mandamientos que tienen que ver con hacer algo. Ese es el punto, ¿verdad? El punto 56, ser cuidadoso de mantener las buenas obras. Tito 3, 8 y 14 y Mateo 5, 16 nos dice, o sea, Pablo le dice a Tito, fiel es esta palabra acerca de estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Elohim procuren ocuparse en buenas obras. Es el mandamiento. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahí está. Vamos a ir un poco rapidito para ver si abarcamos más material. Tito, el mismo Pablo escribiéndole a Tito, uno de sus discípulos, 3:14, y aprenda a los nuestros a dedicarse a las buenas obras, básicamente lo mismo, ¿verdad? Para los casos de necesidad con el fin de que no estén sin fruto. O sea que ambos versos lo que hace que se repite la orden, el mandamiento, y lo que cuenta para efectos de la numeración son los puntos que tengo enumerados así con letras negritas también. ¿Ok? Otro pasaje sobre lo mismo. Así debe alumbrar la luz de ustedes. Eso es ahora el Mesías hablando delante de la gente para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Debe alumbrar la luz de ustedes. Ese es un mandamiento, hermano. Cuando dice ustedes, se refiere a quién? No al mundo, a los discípulos, a sus discípulos. Es un mandamiento para los suyos. El punto 7 es estar contentos con lo que tienen. En Hebreos 13:5 dice que su conducta esté libre de la avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Ahí está. La orden aquí es que su conducta esté libre de avaricia. Y también en la relación con eso está que estén contentos con lo que tienen ahora. ¿Eh? O sea que no hay que ser ambicioso, no hay que ser avaro, codicioso de más cosas, gente que quiere tener más y más, y cuando tienen más, quieren más todavía. Eso es avaricia, codicia, ¿verdad? Y eso está prohibido también aquí en este pasaje, en uno de los mandamientos que a veces hasta se repiten una o dos o hasta más veces de el nuevo pacto. Punto 58. Ser practicantes de la palabra. En Jacobo, mal llamado Santiago, 1:22 dice, sean pacientes, perdón, sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Eh? Quiere decir que oír la palabra, oír la verdad de la Sagrada Escritura y después olvidarse de eso,
es engañarse a sí mismo. Por lo tanto, el mandamiento aquí es, sean practicantes de la palabra, no solamente oidores. Es fácil oír, ¿verdad? Fácil, fácil. Escuchar, bueno, bien, todo el mundo puede escuchar. Pero practicar lo que se escucha, pues no es tan fácil, pero tampoco es imposible. ¿Ok? Nadie se asuste. Se puede, claro que se puede. Miles de personas lo están haciendo ahora mismo, escuchando y practicando la palabra del Todopoderoso. Punto 59, estar afligidos y llorar. Eso depende de qué. Dice, aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Pero hay que entender eso en el contexto en el que se dijo. ¿Ok? Se le dijo eso mismo a los codiciosos, a los avaros y a las personas que están en pecado. ¿Eh? ¿Ok? El que está en pecado y se da cuenta que de pronto se, que está en pecado, que está haciendo lo contrario de lo que el Padre Celestial le pide, ahí es donde dice, te aflíjase, la mente llore. Y por supuesto, lo otro viene, hay algo más, pero que está en otros pasajes. Y arrepiéntanse y conviértanse, y eso es otro tema, ¿verdad? Pero está en la misma línea. Punto 60. Ser pacientes hasta que venga el Mesías. Mire qué linda esta enseñanza. Santiago 5:7. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia. Ese es el mandamiento también. Hasta la venida del Maestro. Miren, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, de una comparación que él hace, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tengan también ustedes paciencia. Ese es el mandamiento. Refuercen sus ánimos, porque la venida del Maestro está cerca. Qué lindo, hermano. ¿Ve? No son mandamientos gravosos, no son cosas imposibles de hacer. Ni siquiera son cosas difíciles de hacer. Algunas son difíciles, otras no. Esperar, tener paciencia, es un mandamiento de nuestro Padre también, ¿ok? Punto 61. Ser santos en la manera de vivir. Esto lo dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro 1, 15 y 16. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo, dijo el Padre Celestial. Y el Mesías dice lo mismo, que no sea así en las mismas palabras. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir ser santos? Significa estar así como o recluidos en un monasterio o apartados de las montañas o continuamente así rezando, orando, lo que sea, haciendo promesas y vistiéndose de hábitos como hacen algunas personas, ¿verdad? Con una buena intención de ser santos, pero eso no es lo que la Biblia llama ser santo. Ser santos significa ser personas consagradas, dedicadas al bien y a la obediencia ¿verdad? Del Padre, de la voluntad del Padre. Ser santos quiere decir ser consagrados. En hebreo la palabra es kadosh. Kadosh no significa santo en el sentido de que le dan los cristianos, algunos cristianos, ¿verdad? No, kadosh significa ser apartado, separado del mal, no separado de la gente. No se confunda eso de ser apartado con alejarse del mundo. No, significa ser apartado del mal, de lo malo, pero no de la gente. Y ser dedicados a algo, a hacer algo bueno. Eso es ser santo. No tiene nada que ver con estar en el cielo, ni ir al cielo, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero entonces ese es un mandamiento, hermano, ser consagrados, ser dedicados, ser apartados del mal. Y eso también se hace poco a poco, ¿verdad? Es un proceso, no es algo que uno logra de un día para otro, no, es un proceso posiblemente a través de toda la vida, o por lo menos a través de algunos años. Punto 62, ser compasivos. Mira primera de Pedro 3:8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente,
misericordiosos y humildes. Ahí está. Algunas de estas cosas ya se habían dicho antes, ¿verdad? Como ser todos de un mismo sentir, ya se había dicho eso. Pero ahora se recalca esta, compasivos, siendo compasivos, ¿ok? Compadeciéndose de los demás, del que sufre, del que padece necesidad, de todas las situaciones tristes que hay en este mundo. 63. Ser compasivos y misericordiosos, ¿verdad? Que se añade misericordiosos. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternamente, misericordiosos y humildes. Pasa aquí lo mismo que en la Torá, hermanos. Cuando los hermanos judíos catalogaron o clasificaron los 613 mandamientos o todos los mandamientos de la Biblia, de la Torá, en ese número 613, a veces repetían, se repiten los textos y a veces hasta se repiten un poco los conceptos, pero con distintas palabras, etcétera. Bueno, pues aquí hay algo similar. El ser compasivos es un mandamiento en sí. Y aquí, aunque tenemos el mismo texto, habla de otro mandamiento. Ser misericordiosos, que es el que hemos subrayado para que lo tengan claro. ¿Ok? No solamente compasivos, sino misericordiosos. Aunque esos dos conceptos son sinónimos de todas maneras, ¿verdad? Pero no exactamente lo mismo. Punto 64. Ser ejemplos del rebaño de Yahweh, no dominando sobre ellos. Ya esto se dirigiría más bien a los líderes, ¿verdad? Primera de Pedro 5:3 dice, no como teniendo dominio sobre los que están a su cargo, está hablándole a los ancianos, que serían los pastores, sino como ejemplos para el rebaño. Ahí está. Ese es otro mandamiento. No necesariamente para todos, porque en este caso es para los pastores, los líderes, maestros, o como se llamen. Ser ejemplos para el rebaño. Punto 65. Estar sujetos unos a otros. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo ustedes jóvenes, fíjense como ahora se dirige a los jóvenes, estén sujetos a los ancianos y vístanse todos de humildad, unos para con otros, porque Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Qué lindo, hermano. Esos son mandamientos, pero no son cosas para que nadie se sienta triste porque es difícil hacerlo. No, son principios que deben motivarnos a ser cada vez mejores personas. No me canso de decir que el propósito principal de la Torá es ayudarnos a ser mejores personas. De la Torá, de toda la Torá. Esto es parte de la Torá, pero esta es la Torá en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces ese es el punto. No es que digamos, ay, qué difícil está eso. No, es que tratemos de cumplirlo porque eso va a ser para nuestro bien, porque eso nos va a motivar a ser mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores maestros, etcétera, etcétera. Nos va a hacer mejores personas. Ese es el goal, como dice en inglés, esa es la meta, el objetivo de la ley. No es ponernos cargas encima, es hacernos mejores personas. Sencillo. Punto 66. Estar revestidos de humildad. 1 Pedro 5:5. Asimismo, ustedes jóvenes, otra vez le habla a los jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y es lo mismo que hemos leído, ¿verdad? Pero que ahora se da énfasis a otra parte. Revístanse todos de humildad, uno para con otros, porque Yahweh se opone a los arrogantes, ¿eh? O sea que a veces se repite el mismo texto para dar énfasis a una frase que es en sí un mandamiento aparte. Verso 67, o sea, punto 67. Ser sobrios. 1 Pedro 5:8. Sean sobrios y vigilen. Aquí hay dos mandamientos, pero aquí damos énfasis a la primera parte. Sean sobrios y vigilen su adversario, el acusador. Eso quiere decir el diablo. El diablo es una palabra griega, ¿sabes? Todo el mundo usa esa palabra por ahí, ¿verdad? Está hablando griego cuando dice diablo. En español, al traducir esa palabra, se dice acusador. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien
devorar. Entonces, el mismo verso, dando énfasis en la otra palabra, sean sobrios y vigilen. Ahí está. Ser sobrios y vigilar. Vamos a abundar un poquitito. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Ser sobrio, casi siempre viene a la mente la cuestión de beber licor, ¿verdad? Eh, si el que bebe mucho, no es sobrio. El que bebe un poquito, puede ser sobrio. El que no bebe, pues más sobrio todavía. Estamos hablando de licor, ¿verdad? Pero eso se aplica a muchas cosas. Ser sobrios puede aplicarse incluso a cualquier conducta. Quiere decir no ser exagerados, no ser excesivos, no ser fanáticos, por ejemplo. ¿Ah? Hay personas que son fanáticas hasta en la religión. Eso no son sobrios. Ser sobrios podríamos decir que es equivalente a ser balanceados. Ni mucho demasiado, ni muy poco tampoco. ¿Ok? 69. Estar conscientes de las profecías y los mandamientos. Aquí está, segunda de Pedro 3:2 dice, para que recuerden las palabras que han dicho antes los santos profetas y el mandamiento del Maestro, el Maestro es el Mesías, y Salvador, declarado por sus enviados. ¿Ok? Ahí está. Un mandamiento también, recordar las palabras que dijeron los santos profetas y los apóstoles en este caso también, que son los enviados, ¿verdad? Entonces, eso es importante también, hermanos, recordar, no es cuestión de leer algo y después olvidarlo. Recordar las palabras de los santos profetas. Y para eso, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el primer paso para recordar las palabras de los profetas? Bueno, el primer paso es leerlas, elemental, ¿verdad? El primer paso es leer la escritura sagrada. Y luego entonces recordar. Y tercero, pudiéramos decir entonces poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Lo que nos dice el mandamiento. Punto 70. Ser diligentes para ser hallados en paz. Según de Pedro 3:14 dice, por lo tanto, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con empeño que se encuentren en paz, sin mancha, e irreprensibles delante de él. Hermanos, tengo que decir con tristeza que a través de mi experiencia espiritual, vamos a decir, ¿verdad? De enseñanza y de predicación y de compartir con las personas y con los hermanos en congregaciones y asambleas, tengo que decir con tristeza que muchas personas, quizás no muchas, vamos a decir algunas personas, algunos hermanos no han cumplido este mandamiento. No procuran con empeño, fíjense cómo dice, procuren con empeño que se encuentren en paz, en paz. Y he visto más de una vez choques, confrontaciones, enojos, enemistad, disgusto, hasta chismes en distintos sitios, ¿verdad? No estoy hablando de un sitio particular. Y eso es parte parece ser parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Parece ser parte, no, en realidad no es de la naturaleza, es parte de las costumbres que desarrollan las personas. ¿Mm? Y no procuran con empeño encontrarse en paz con los demás. Por cualquier cosita están discutiendo, garateando a veces. Garatear es peor que discutir, ¿verdad? No sé si esa palabra se usa en otros países. Garatear es como una discusión, pero candente, fuerte, violenta a veces. Eso no se debe hablar entre nosotros. Es lógico que haya un mandamiento como este, ¿eh? Para que no se den esas garatas que se dan entre los impíos, entre las personas que no conocen al Padre Celestial.
Punto 71. Ser diligentes en estar sin mancha e irreprensibles. ¿Ven lo que decía? Que es el mismo texto otra vez, pero que al darle énfasis a esta otra parte, pues este Job viene a ser otro mandamiento, ¿ves? Ser diligentes en estar sin mancha. Por lo tanto, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con empeño que se encuentren en paz, ya vimos eso, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fácil eso, no es fácil. No es fácil. Estar sin mancha, bueno, tampoco es imposible, ¿verdad? Pero fácil no es. O sea, hay que ser realistas. Pero por el hecho de que no es fácil, vamos a entonces olvidarnos de eso y hacer todo lo que nos dé la gana y vivir como nos parezca. No, no. Si no es fácil, entonces tenemos que poner más empeño en hacer y cumplir eso. Mantenerse sin mancha. Claro, cuando habla de sin mancha no quiere decir mancha, obviamente, física, ¿verdad? En la ropa o en la carne. Está hablando de manchas espirituales, manchas morales, por ejemplo, que tiene que ver con pecados. Lo que mancha el alma, el ser humano, es el pecado. Entonces tenemos que hacer, ¿verdad? Con empeño, tratar de mantenernos alejados del pecado, que es una de las maneras en que manchamos el alma, ¿verdad? Por medio de prácticas de pecado. Punto 72. Ser fiel hasta la muerte. Wow, ese está solito en Apocalipsis 2:10. Bueno, ni siquiera puse el texto en ese, pero como les dije al principio, este documento no está terminado, le falta y todavía le falta mucho más, más que un texto que se me quedó aquí sin ponerlo, ¿verdad? Porque la lista yo la conseguí en internet, la lista, pero todos los versículos que están ahí añadidos, pues los hemos añadido nosotros. El 73 dice, sé vigilante, fortalécete a ti mismo. Revelación 3:2 dice, sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido cabales delante de Elohim. Todavía estamos en la sección de ser o estar. Y la 74 sigue con el asunto de ser. Sé celoso y arrepiéntete. Ahí está. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, eso no son sugerencias, así como si a ti te parece, te conviene, pues hazlo. No, es un mandamiento. Arrepiéntete de lo malo que hagas y sé celoso. Celoso en hacer el bien, celoso por la fe, celoso por la enseñanza, celoso por el amor a los hermanos, etcétera, etcétera. Eso se puede aplicar a muchas cosas. Ok, vamos a dejarlo ahí porque no quiero cansarlos en primer lugar, porque ahí empezamos una nueva sección. O sea, esto simplemente se divide en secciones, ¿verdad? Hasta cierto punto, eso es toda una lista de mandamientos, pero se ha dividido en secciones para que sea más fácil estudiarlo, analizarlo y también aplicarlo. O sea, de ahí en adelante vamos a ver enumerados 30 casos o 30 mandamientos que tienen que ver con no ser. Estos que acabamos de tocar ahora, ¿verdad? La vez pasada y hoy, tiene que ver con ser algo, ¿verdad? Ser vigilante, por ejemplo. ¿Eh? O con estar en guardia, estar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya esa sección termina aquí con el punto 74. Ahora vienen 30 puntos, 30 mandamientos, que tiene que ver con lo contrario, no con ser, sino con no ser. Un ejemplo sencillo, no, no voy a entrar en esa sección ahora. Ser bueno o no ser malo. ¿Ya? Ser bueno y no ser malo es básicamente lo mismo, ¿verdad que sí? En cierto modo, por lo menos. Sí, ser bueno, el antónimo de ser bueno, o sea, lo opuesto a ser bueno es ser malo. Entonces ahora van mandamientos que tienen que ver con no ser malo. Por ejemplo, en este ejemplo que acabo de poner, para que se tenga bien clarito antes de entrar en esa sección. Ahora, sucede que de ahí para abajo, aunque yo le copié los versos de la escritura,
Ahí ya hay algunos copiados. Bueno, están todos copiados de esta sección, pero como les prometí la vez pasada, no quiero, para no cansarlos y no aburrir a nadie, me he propuesto hacer solamente dos partes, dos secciones de ese largo documento que tengo ahí, que se lo voy a enviar a todo el que lo solicite, ¿verdad? Donde hay 1050 mandamientos, así como lo que hemos visto hasta ahora, en el nuevo pacto, en la nueva alianza, o lo que llaman todo el mundo el Nuevo Testamento. Y entonces, una vez que usted tenga ese documento en sus manos, pues podrá leerlo de rabo a cabo, de principio al fin, y no vamos a estar de todo, porque si fuéramos a hacer lo que estoy haciendo hasta ahora en dos secciones, válgame, podríamos estar no sé cuántos meses, porque es una vez por semana, ¿verdad? Podríamos estar muchos meses en ese mismo tema de los mandamientos, y nunca me ha gustado así repetir mucho las cosas. Así que hasta aquí lo dejo con esta análisis así, no tanto análisis, más bien con esta presentación de cuáles son los mandamientos del Todopoderoso que están enunciados como mandamientos en el Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen que ahora no hay ley, que todas las leyes fueron abolidas, para que vean que eso es un error. No están abolidas. All right? Por lo tanto, de hecho, van a llegar ustedes viendo el documento a un punto en que ya no copie ningún versículo, ya no tiene versículo, solamente el mandamiento, el enunciado, los que están enumerados en letras negritas. Si alguien quiere completarlo, me haré un gran favor y yo entonces lo completaría con mayor facilidad, ¿verdad? Completarlo quiere decir copiar de la Biblia el texto que se cita en cada renglón de estos que tenemos en esa lista. Yo pienso hacerlo, pero eso toma mucho tiempo y no va a ser pronto. Así que, queridos hermanos, con esto pues cumplo mi ofrecimiento que hice al principio, la semana pasada, de, de presentar solamente una parte, como hemos hecho hasta hoy, de esos 1050 mandamientos del Nuevo Pacto o del llamado Nuevo Testamento. Eso es para que no hagan mucho caso a esos maestros, que tampoco son todos, pero hay unos cuantos que todavía están enseñando por ahí que la ley fue abolida, que todas las leyes fueron abolidas, que ahora no vivimos bajo ninguna ley, ahora vivimos dirigidos por el Espíritu Santo. Nada más. Así no me diga. Lo primero que hay que a enseñarles es qué cosa es el Espíritu Santo, que también lo enseñan mal. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ese no es el tema de hoy, ni va a ser el de la próxima semana tampoco. Eso lo hemos estudiado aquí muchas veces. El Espíritu Santo verdadero, lo que enseña la Escritura correctamente, no tiene nada que ver, bueno, vamos a decir, tiene muy poco que ver con la doctrina del Espíritu Santo que se ventila por ahí en la cristiandad. Así que, mis queridos hermanos, solamente los invito a eso, a que cuando reciban este documento, sigan leyendo por ahí para abajo, ¿ok? Y si quieren añadirle textos a los que faltan, hay muchos que no tienen textos copiados ya en el documento, pues me harían un gran favor. Pero no solamente eso, también los invito a que vengan aquí los hermanos creyentes que quieran compartir con nosotros y dialogar con nosotros sobre las enseñanzas de las Escrituras, que nos visiten todos los viernes en la noche a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, que en algunos países sería las 6, en otros las 5, y en otros sería a las 8, y en otros a las 9, depende del país. Hora 7, perdón, de Puerto Rico, en Zoom, pues que se unan aquí a nosotros para estudiar juntos. No es que se van a unir a una organización, no somos una organización así como son las iglesias. Nos reunimos a estudiar. Ahora, alguien dirá, pero ¿cómo se hace?
Bueno, sencillo. Los que ya están en la lista hebraica van a recibir este documento y ya muchos de ellos están ya asistiendo acá con nosotros. Y la ventaja de eso, hermanos, es que ahora es temprano, son las 8 acá de la noche en Puerto Rico, en el momento en que estamos grabando esto. Y ahora empieza la segunda sesión de la reunión, que es la participación de ustedes, de los que están aquí presentes. Participan con canciones, algunos con lecturas de las escrituras, con un testimonio o con una reflexión breve. Eso sí, tiene que ser algo breve, para que más tengan oportunidad de participar. A eso es que vamos ahora, ¿verdad? Por eso es que los invitamos, hermanos, a los que me están viendo en YouTube, ¿ok? Y así pues, sin compromiso ninguno, tampoco se recogen ofrendas acá, ni compromiso ninguno. Me falta decir que los que no están inscritos en la lista hebraica y que por lo tanto no van a recibir este documento así automáticamente, me escriben a hebraica@gmail.com, me dicen que lo inscriba y entonces yo los inscribo en la lista, para que sí, reciban todo lo que enviamos. Todas las semanas enviamos algo a esa lista, ¿verdad? Para estudio de las personas. Bueno, pues queridos hermanos, con esto me despido de los que nos están viendo en YouTube, no de los que están presentes aquí. Ahora continuamos con la segunda sesión del tema, quiere decir de la reunión, no del tema. Y para la próxima semana, pues continuaré con otros temas distintos para edificación de todos los que nos acompañan semanalmente en YouTube, o sea, en nuestro canal en YouTube que se llama Escuela Hebraica. Por lo tanto, hasta la próxima. Shalom. El Padre Celestial los bendiga.